Hay sonidos que atraviesan la materia, vibraciones que no solo llenan el aire, sino que resuenan en lo profundo del alma. Desde tiempos inmemoriales, los antiguos sabios entendieron que el universo no está hecho de cosas, sino de frecuencias. Hermés Trismegisto, el gran maestro de la alquimia espiritual, dejó pistas en sus textos que hoy comienzan a descifrarse. Entre ellas, una verdad tan poderosa como olvidada: el sonido tiene el poder de sanar el cuerpo, la mente y el alma. No hablamos aquí de música común, ni de melodías comerciales. Hablamos del sonido primigenio, aquel que vibra en consonancia con las leyes herméticas. Todo lo que existe está en movimiento, y todo movimiento genera sonido, aunque no siempre podamos oírlo. Hermés enseñaba que quien domina la vibración, domina la realidad. Y es precisamente el sonido, en sus formas más sutiles, la llave que permite reequilibrar los planos del ser. Muchos se preguntan por qué hay ciertas frecuencias que nos hacen llorar, que nos liberan, que nos hacen recordar lo que no sabíamos que habíamos olvidado. ¿Por qué sentimos paz con ciertos cantos? ¿Por qué los mantras ancestrales sobreviven a los siglos? Porque hay códigos escondidos en esas vibraciones, porque hay fórmulas antiguas que la ciencia moderna apenas empieza a comprender. La sanación mediante el sonido no es un arte perdido, sino una ciencia oculta que fue protegida durante milenios por las escuelas de misterio. En Egipto, en la India, en Sumeria, los templos eran cámaras acústicas donde el alma era afinada como un instrumento sagrado. Y Hermés, como guardián del conocimiento, codificó en sus enseñanzas los secretos para restablecer la armonía interior usando únicamente el poder del sonido. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu relación con la realidad. Si alguna vez sentiste que había algo más allá de lo visible, si alguna vez cerraste los ojos y sentiste que una vibración te envolvía y te sanaba, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final y escribe en los comentarios: yo escucho la frecuencia del alma. Esa será tu llave para abrir la puerta a este misterio eterno. Todo en el universo vibra. Esta afirmación no es solo un eco poético de las antiguas enseñanzas herméticas, sino una realidad que hoy la ciencia cuántica empieza a validar. Desde el movimiento de las galaxias hasta la estructura interna de una célula, todo está en constante oscilación. Pero lo más revelador es que estas vibraciones generan patrones, campos de energía y sonido que no solo forman la materia, sino que también la afectan profundamente. En este entramado invisible, el ser humano no es la excepción. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones están sostenidos por vibraciones específicas. Cuando estas frecuencias se desajustan, aparece la enfermedad, la tristeza, la confusión. Y cuando se alinean, nace la salud, la claridad y el poder interior. Hermés Trismegisto entendía esto con una claridad que aún hoy sorprende. Sus escritos no hablaban simplemente de teorías filosóficas, eran manuales de transformación interna. Una de las más poderosas afirmaciones herméticas es que como es arriba, es abajo, y esa frase encierra una clave sonora. El macrocosmos vibra, y así también lo hace el microcosmos. En otras palabras, lo que ocurre en las estrellas ocurre en nuestras células. Y si somos capaces de sintonizarnos con la frecuencia correcta, podemos corregir cualquier desarmonía. Desde esta visión, el cuerpo humano puede ser entendido como un instrumento musical. Cada órgano, cada tejido, emite una nota sutil, una resonancia específica. Cuando todo está afinado, sentimos bienestar. Pero si una nota se desvía, el resultado es un desequilibrio. Los antiguos sabían que no era necesario invadir el cuerpo con sustancias extrañas para sanarlo. Bastaba con hacer que volviera a vibrar en su tono original. Y esa es la esencia del secreto de Hermés. El sonido no es solo una consecuencia, es una herramienta de creación y regeneración. En los templos egipcios, los sacerdotes usaban el sonido como medicina. No solo cantaban, generaban ondas armónicas con cuencos, tubos, cuerdas y recitaciones sagradas que hacían vibrar las estructuras del cuerpo sutil. El alma del iniciado era expuesta a ciertas frecuencias hasta que se liberaban bloqueos, se restauraban memorias dormidas y la energía volvía a fluir. Era una alquimia invisible pero tremendamente eficaz. Las paredes de piedra vibraban junto con los huesos del cuerpo. Se creaba un campo de resonancia donde ocurría la verdadera transmutación. Lo fascinante es que tú puedes activar ese poder desde donde estás. No necesitas una pirámide ni un templo oculto.
Necesitas abrir tu percepción a una dimensión que ya está en ti. Existen frecuencias específicas que han sido redescubiertas, como los tonos solfegio o el 432 Hz, que han demostrado tener un efecto tangible sobre el sistema nervioso, la estructura del ADN e incluso el campo electromagnético del corazón. Escuchar con atención estas frecuencias puede restaurar la coherencia interna, como si alguien ajustara de nuevo las cuerdas de tu ser. Pero no se trata solo de escuchar. Se trata de resonar, de permitir que esas ondas atraviesen tus barreras mentales, tus corazas emocionales, tus pensamientos repetitivos. El secreto no está en el volumen ni en la melodía, sino en la intención y en la sintonización. Hermés enseñaba que la palabra es vibración activa. Por eso, los mantras, las afirmaciones y las invocaciones tienen un poder transformador. No es lo mismo decir que gritar. No es lo mismo hablar que entonar. Cuando hablas desde el alma, tu voz se convierte en una herramienta alquímica. Imagina por un momento que tus células pudieran escucharte. Que cada vez que cantas, que pronuncias una palabra cargada de significado, estás escribiendo un nuevo código en tu cuerpo. Ese es el principio de la vibración consciente. Y en esa práctica está contenida una medicina ancestral que no tiene efectos secundarios, que no necesita receta y que está disponible para todos los que se atrevan a despertar. Detente y escucha. ¿Qué sonidos hay a tu alrededor ahora mismo? ¿Qué vibraciones estás permitiendo que entren en tu espacio? Reflexiona, porque todo lo que escuchas se convierte en parte de ti. Tu entorno sonoro moldea tu energía, tu salud, tu mente. No es casualidad que las culturas antiguas cuidaran tanto los sonidos de sus rituales. Ellos sabían que cada tono abre una puerta o la cierra. Cada vibración invoca una realidad o la disuelve. Y ahora te invito a hacer algo muy poderoso. Escribe en los comentarios la frase, yo afino mi alma con la vibración del universo. Esa será tu señal de que estás listo para recordar lo que Hermés ya sabía. El sonido es la medicina olvidada que puede devolvernos al orden original del ser. Hay sonidos que no se oyen con los oídos, pero que el alma reconoce de inmediato. Esos sonidos atraviesan el tejido de lo físico, van más allá de la piel, de los nervios, de la sangre, y despiertan algo en lo más profundo. Son memorias vibracionales que están impresas en el cuerpo etérico, en ese campo invisible que sostiene nuestra existencia material. Hermés Trismegisto conocía la existencia de ese cuerpo sutil y enseñaba que toda verdadera sanación debía comenzar allí, donde la energía aún no se ha cristalizado en forma de enfermedad. El sonido, en este plano, actúa como un cincel de luz, tallando la forma energética de nuestro equilibrio interior. Cuando se emite una frecuencia adecuada, esa vibración penetra en el campo energético y lo reorganiza. No lo hace de manera caótica ni al azar. Lo hace siguiendo patrones geométricos sagrados, que los antiguos llamaban mandalas sonoros o estructuras de luz audible. Así como el agua adopta formas específicas cuando es expuesta a ciertos tonos, nuestras emociones y pensamientos también se reconfiguran bajo la influencia de frecuencias armónicas. Es por esto que después de escuchar ciertos cantos sagrados o sonidos puros, muchas personas sienten alivio, claridad, incluso lágrimas liberadoras. El alma se acomoda cuando se siente reconocida. La medicina del sonido no reemplaza a la ciencia, la complementa desde una dimensión que esta última aún no comprende del todo. Las frecuencias armónicas actúan sobre el cuerpo emocional, sobre las memorias atrapadas en el subconsciente, sobre las tensiones que la mente ha olvidado pero que el cuerpo sigue sosteniendo. Hermés hablaba del arte de la transmutación, y el sonido era una herramienta directa para ello. La tristeza puede cambiarse por paz, el miedo por amor, la duda por visión, cuando se usa la vibración correcta. Muchos no saben que la voz humana es uno de los instrumentos más potentes que existen. No necesita amplificación, porque está conectada directamente al corazón. Cuando se canta desde la verdad interior, se genera una onda que atraviesa dimensiones. Las palabras que se pronuncian desde esa voz sagrada no solo afectan al oyente, también modifican al hablante. Por eso, el uso consciente de mantras, afirmaciones positivas y sonidos prolongados tiene efectos transformadores. Repetir un sonido sagrado, como el Om, no es solo una tradición espiritual, es un acto de afinación energética que abre los centros de poder del cuerpo. Hay secretos ocultos en los silencios entre las notas. Hermés enseñaba que el vacío es la matriz de toda creación,
y que entre una vibración y otra existe un espacio sagrado, donde la conciencia puede expandirse. Escuchar ese silencio, habitarlo, permite que el sonido actúe con más profundidad. Los antiguos sabios meditaban no solo en los sonidos, sino también en sus pausas, porque allí reside la sabiduría que no puede ser expresada con palabras. A través de ese equilibrio entre sonido y silencio, el alma comienza a recordar su frecuencia original. En las tradiciones herméticas, se utilizaban ciertos instrumentos con precisión milimétrica. No eran usados por entretenimiento, sino como herramientas de apertura espiritual. Los monocordios, los cuencos metálicos, las liras sagradas, todos vibraban en longitudes específicas que afectaban directamente los centros energéticos del cuerpo. Hoy sabemos que ciertos sonidos influyen en el sistema endocrino, regulando hormonas, despertando glándulas dormidas, como la pineal. No es fantasía, es conocimiento ancestral rescatado desde las profundidades del tiempo. El sonido tiene una ventaja que pocas herramientas poseen: actúa sin que la mente tenga que entender. Puedes no creer, puedes incluso no saber lo que está ocurriendo, pero la vibración trabaja igual. Atraviesa resistencias, disuelve bloqueos, limpia memorias, siempre que se escuche con el corazón abierto. Esa es la verdadera alquimia, permitir que lo invisible haga su labor desde dentro, sin interferencias mentales. Cuando una persona comienza a trabajar con sonidos sagrados, no solo sana, también transforma su vida. Comienza a atraer experiencias que resuenan con su nueva vibración, relaciones que nutren, pensamientos más claros, intuiciones más precisas. El mundo exterior empieza a reflejar la música interior. Esta es una de las grandes enseñanzas ocultas de Hermés. La realidad que vives no es más que un eco de la frecuencia que emites. Por eso, es vital preguntarte: ¿qué sonidos alimentan tu vida? ¿Qué frecuencias sostienes con tus palabras, tus pensamientos, tu entorno? No basta con dejar de escuchar lo tóxico, hay que aprender a emitir luz sonora desde el interior. Y puedes empezar ahora, aquí, en este instante. Respira profundo y siente la vibración de tu voz, aunque sea en silencio. Allí comienza la magia. Si estas palabras han resonado contigo, escribe en los comentarios: yo recuerdo la melodía sagrada de mi origen. Porque esa es tu esencia, y el sonido es la clave para volver a ella. Hay una razón por la cual ciertas palabras nos sanan y otras nos hieren. No se trata solo de su significado, sino del campo vibratorio que arrastran consigo. Hermés Trismegisto sabía que cada palabra tiene una frecuencia, una forma energética que se adhiere al cuerpo sutil como una tinta invisible. Cuando repetimos frases cargadas de culpa, miedo o rencor, estamos sembrando frecuencias discordantes en nuestros propios campos. Pero cuando entonamos palabras sagradas, cuando las vibramos con conciencia, estamos reescribiendo el lenguaje energético de nuestra existencia. El sonido que cura no siempre es externo, muchas veces nace desde dentro, desde la forma en que decidimos hablarle a la vida y a nosotros mismos. Uno de los principios más reveladores del hermetismo es que todo pensamiento es vibración. No hay pensamiento neutro. Cada idea que sostenemos emite una señal, una onda sutil que se integra en el entramado de nuestro campo electromagnético. Es por eso que los pensamientos negativos sostenidos por largos periodos terminan enfermando el cuerpo, debilitando los órganos, enturbiando la claridad del alma. No se trata de pensar positivo de forma superficial, sino de generar una resonancia verdadera entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que emitimos. Cuando el sonido de nuestras ideas se alinea con el tono del alma, aparece una paz inquebrantable, una coherencia que nos sana sin esfuerzo. La sabiduría de Hermés no era abstracta, era práctica. Enseñaba que si queríamos cambiar el mundo que percibimos afuera, debíamos comenzar modificando la frecuencia que sostenemos por dentro. Esa frecuencia no es solo emocional, también es sonora. Y aquí entra una herramienta olvidada: el canto interno. No el que se oye, sino el que se siente. Algunos lo conocen como tonos del alma, otros lo llaman vibración silenciosa. Es un estado en el que sintonizamos con nuestra nota esencial, un pulso que emite el corazón espiritual, y que puede sentirse en meditación profunda o en estados de alta conexión. Entrar en contacto con esa vibración interna permite restablecer el equilibrio, recordar quiénes somos antes del ruido del mundo. Hay seres que, sin saberlo, emiten sonidos que elevan a otros. No tienen títulos, no se presentan como sanadores,
pero basta con escucharlos hablar, reír o incluso respirar para que algo en nosotros se relaje. Esto ocurre porque su campo vibracional está limpio, afinado. Han dejado atrás las frecuencias densas del juicio, la queja y la angustia, y su sonido natural se vuelve medicina. Hermés llamaba a estos seres anclajes de luz, pues allí donde van, modifican el espacio con solo estar. No se trata de misticismo decorativo. Se trata de comprender que cada ser humano tiene el potencial de emitir una vibración sanadora desde su propia autenticidad. Una práctica profundamente transformadora es la entonación consciente. No necesitas una gran voz ni conocimientos musicales. Solo necesitas la intención y el silencio interior para permitir que un sonido surja desde el corazón. Cierra los ojos, respira profundo, y deja que un tono brote de ti. No lo juzgues. Deja que fluya. Ese sonido será el reflejo exacto de tu estado interno. Si lo sostienes el tiempo suficiente, sentirás cómo cambia tu respiración, tu energía, incluso tus emociones. Esta práctica era común en las escuelas de misterio donde Hermés enseñaba. Los iniciados aprendían a modular su energía a través de la vibración vocal, a pulir su alma con el canto sagrado. El cuerpo responde de inmediato a este tipo de vibraciones. Las células, el sistema inmune, el ritmo cardíaco, todo entra en una especie de danza armónica cuando se expone a un tono sostenido cargado de conciencia. No es casualidad que culturas milenarias usaran cantos antes de cada sanación, antes de sembrar, antes de dormir. Ellos sabían que el sonido no solo ordenaba la materia, también llamaba a las fuerzas invisibles que colaboran con la vida. Y es que cada frecuencia es una invitación. Algunas llaman al caos, otras llaman a la armonía. Tú eliges con qué quieres sintonizar. Hay un momento clave en todo proceso de transformación, y es cuando decides dejar de consumir ruido y comienzas a crear sonido. Cuando pasas de espectador a emisor. Cuando tu voz, tu respiración, tus pensamientos y tu intención se alinean como un coro interior. En ese instante, la alquimia ocurre. El cuerpo empieza a sanar, no porque alguien lo ordene, sino porque tú has recordado cómo hacerlo. Es el momento de activar esa capacidad dormida. Escribe en los comentarios la frase, "Mi voz es mi medicina". Y que esa afirmación comience a vibrar contigo desde hoy. Porque cada palabra tuya es una nota en la sinfonía de tu alma. Y si el sonido puede herir, también puede sanar. La elección está en ti. La sabiduría ancestral no se transmite con gritos, sino con susurros que atraviesan el tiempo. Hermés Trismegisto hablaba de un sonido primordial, uno que existía antes de toda forma, anterior incluso a la luz. Ese sonido no puede ser pronunciado, solo evocado. Se manifiesta en la quietud de una mente alineada, en la expansión de un corazón presente. Es la vibración que dio origen al universo, el eco de lo eterno resonando en lo finito. Quienes logran entrar en contacto con esta frecuencia no solo sanan su cuerpo, transforman su destino. El universo no solo responde a lo que haces, también responde a lo que emites. Y todo lo que emites tiene una nota, una firma sonora. Así como un instrumento mal afinado desafina la melodía, un ser humano en desarmonía crea interferencias en su entorno. La salud, en su sentido más profundo, no es solo la ausencia de enfermedad, sino la plena armonía entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y el camino hacia esa alineación comienza con la conciencia sonora. Cuando aprendes a escuchar tu vibración, descubres que necesitas transformar. El sonido no es una herramienta más, es el plano en el que ocurre la verdadera alquimia. Mientras la medicina moderna trabaja sobre los efectos, la sabiduría hermética busca las causas. Y muchas veces, la causa está en una nota fuera de lugar, en una vibración no expresada, en una frecuencia reprimida. La enfermedad, desde esta perspectiva, es un llamado del alma para que la melodía original sea restaurada. Hermés lo entendía como un acto de recordar, de volver a la nota que nos dio origen. Porque toda alma llega al mundo con una frecuencia propia, y cuando esa frecuencia se pierde, surge la desconexión. En ciertas tradiciones se habla del nombre secreto, una vibración única que cada ser lleva dentro y que, al ser descubierta, activa el despertar de su energía esencial. Este concepto, profundamente ligado al hermetismo, no se refiere a un nombre literal, sino a un patrón vibracional que al ser resonado, ordena todos los planos del ser. Algunos lo descubren al cantar, otros al meditar, otros en medio del silencio total.
Lo importante no es cómo se accede, sino atreverse a buscarlo. Porque quien lo encuentra, encuentra también la llave de su sanación. La sanación por sonido es más que un método, es una forma de vida. Es elegir vibrar con aquello que eleva. Es rodearse de ambientes armónicos, de palabras que nutren, de personas cuya energía no drena, sino enriquece. Es dejar de permitir que el ruido de lo cotidiano silencie la melodía interna. Y sobre todo, es aprender a ser consciente del tipo de energía sonora que tú mismo estás proyectando al mundo. Porque cada emoción que sientes, cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, se convierte en una onda que afecta tu cuerpo y todo lo que te rodea. Hermés enseñaba que todo lo que uno emite, vuelve multiplicado. Si vibras con culpa, atraerás castigos. Si vibras con armonía, atraerás bendiciones. No como un castigo o recompensa moral, sino como una ley natural de resonancia. El universo no juzga, simplemente responde. Por eso, la sanación profunda no ocurre desde afuera, sino cuando tú decides alterar tu frecuencia desde dentro. Cambiar la vibración, y con ella, cambiar el mundo que percibes. Existen rituales antiguos donde el sonido es el protagonista absoluto. No hay palabras, no hay símbolos, solo vibración. Círculos donde se entonan tonos que reordenan el cuerpo energético, que abren portales internos, que disuelven estructuras viejas. No necesitas asistir a uno de estos rituales para vivir esa transformación. Puedes comenzar tú, con tu respiración, con tu voz, con tu decisión de habitar el sonido desde la conciencia. La verdadera cámara de sanación está dentro de ti. Imagina ahora que pudieras escuchar el canto de tu alma. ¿A qué suena? ¿Qué melodía te liberaría de lo que duele? ¿Qué nota te conectaría con lo eterno? Esa pregunta no es retórica, es el inicio del viaje. Porque cuando dejas de buscar la sanación como algo que alguien te da y comienzas a recordarla como algo que tú activas, se abren puertas que antes estaban selladas. Este es el momento de tomar la voz que el mundo te ha hecho guardar, de pronunciar los sonidos que tu alma ha guardado en silencio, de cantar, aunque nadie escuche, de resonar, aunque el mundo esté dormido, porque todo comienza con una vibración, y esa vibración eres tú. Si has sentido el llamado de esta verdad, escribe en los comentarios la frase, mi vibración abre caminos ocultos. Porque cuando la frecuencia correcta resuena, lo imposible se convierte en destino. Todo lo que existe es sonido en movimiento. Desde las partículas subatómicas hasta los pensamientos que atraviesan nuestra mente, todo vibra, todo canta, todo emite una frecuencia que moldea la experiencia que vivimos. Esta es la gran revelación que Hermés Trismegisto nos dejó grabada entre líneas, camuflada bajo símbolos y fórmulas que solo ahora empezamos a comprender. Su mensaje no era solamente filosófico, era práctico, directo, urgente. Si dominas la vibración, dominas tu mundo. Y dentro de esa vibración, el sonido es el lenguaje primordial con el que se escribe el destino. El poder de sanar no ha estado nunca fuera de ti. Siempre ha vibrado en lo más profundo, esperando ser activado. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronuncias es una elección de frecuencia. Cuando emites juicio, bajas tu campo vibratorio. Cuando emites gratitud, lo elevas. Pero cuando emites sonidos sagrados desde la conciencia, estás operando una verdadera alquimia del alma. Esa alquimia no requiere rituales complicados ni conocimientos esotéricos. Solo necesita que recuerdes quién eres, y que te atrevas a vibrar desde ese recuerdo. La sanación a través del sonido es más antigua que cualquier medicina escrita. Es anterior a los idiomas, anterior incluso a las religiones. Es el lenguaje del espíritu hablando directamente al cuerpo, sin intermediarios. Y por eso es tan poderoso. Porque el cuerpo no necesita entenderlo, solo necesita sentirlo. Las células responden, los órganos despiertan, los bloqueos se disuelven, no porque alguien los cure, sino porque tú has cambiado la nota desde la cual te defines. El legado de Hermés no era para unos pocos elegidos. Era para todos los que estuvieran dispuestos a mirar hacia adentro y escuchar. Porque la llave está ahí, en el sonido que brota cuando el alma se atreve a expresarse. Puede ser un canto, una palabra, un suspiro, un mantra. No importa la forma. Importa la vibración que sostiene esa forma. Cuando eso es auténtico, cuando eso nace desde el centro, el universo responde. Muchos buscan sanación fuera, y está bien. Pero tarde o temprano,
El camino siempre vuelve al interior. Siempre termina en ese instante de silencio donde te escuchas por primera vez, donde comprendes que no eres el ruido del mundo, sino la melodía que se había escondido bajo él. Desde allí, todo cambia. Desde allí, lo imposible se ordena. Desde allí, el cuerpo se alinea con el alma, y el alma con la fuente. No necesitas ser perfecto para comenzar. Solo necesitas decidir escuchar con otros oídos, los del espíritu. Todo puede comenzar con un simple gesto, cerrar los ojos, respirar profundo, y emitir una nota, cualquiera, sin miedo. Esa nota será el inicio. No importa cómo suene. Importa que sea tuya. Y en esa vibración, empezarás a reescribir la historia de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Hermés no vino a imponer creencias. Vino a recordarnos el arte de crear con el sonido, de transformar la materia con la vibración. Su secreto sigue vivo en cada voz que se eleva con conciencia, en cada frecuencia que armoniza lo invisible, en cada alma que decide sanar desde su tono esencial. Ese legado es tuyo, si estás dispuesto a resonarlo. Y ahora, después de haber recorrido este viaje vibracional, hay una última llave que debes sostener contigo. Todo lo que emites, regresa. Todo lo que vibras, se multiplica. Elige tu frecuencia como quien elige su camino. Afina tu alma como quien prepara su templo. Porque todo lo que viene, responderá al sonido que hoy decidas ser. Gracias por llegar hasta aquí. Lo que has escuchado no es solo un conocimiento antiguo, es una llamada a recordar quién eres a través del sonido que nace desde lo más profundo de tu ser. Hermés Trismegisto dejó las claves esparcidas como semillas entre las eras, y hoy una de esas semillas ha despertado en ti. No la ignores. Permite que crezca, que vibre, que te transforme. Porque cuando eliges sintonizar con tu verdadera frecuencia, no solo te sanas tú, también armonizas al mundo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios que la historia nos ha ocultado y activa la campana para no perderte lo que viene. Y sobre todo, no te vayas sin dejar tu huella. Escribe en los comentarios la frase, mi frecuencia es mi camino. Así sabré que estás listo para seguir profundizando en esta senda de transformación vibracional. Nos reencontramos muy pronto con más enseñanzas olvidadas, más secretos del alma, más vibraciones que despiertan el espíritu. Hasta entonces, escucha con el corazón, vibra con la verdad y recuerda, el sonido que sana siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitabas recordarlo.